comparto pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien. Entonces ahora vamos a comenzar con, o mejor dicho, vamos a continuar con la resolución de la práctica 4. La clase pasada, ¿hasta qué ejercicio habían visto? A ver si se acuerdan. Si estuvieron leyendo, mirando, haciendo los ejercicios. Llegamos como hasta el 17, 18 creo. ¿Hasta agenda? ¿Generar una nueva tabla agenda? Ah, no, creo que hasta ahí no habíamos llegado. Creo que el 17 fue el último. Al 16 me parece. Ah, ok, no me Bueno, acordaba bien. entonces el 16, que tenían que reunir tablas, ¿sí? Tenían que reunir las tablas que tenían artículos, nombres de los artículos, cantidad pedida, pedidos, 3 tablas. O sea, pedidos, pediarte y artículos. ¿Y cómo se reunían? A través de esos campos que tienen en común. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer este ejercicio que es generar el 18, generar una nueva tabla agenda con nombre y apellido de cada cliente, dirección, teléfono, nombre de ciudad. Bueno, esto también está, necesitamos la práctica 3 para ver el modelo de datos. Entonces, agenda va a tener nombre y apellido de cada cliente, o sea, son todos datos de los clientes, ¿sí? La dirección, pero también tiene el nombre de la localidad y el nombre de la provincia. El nombre de la localidad está en la tabla localidades y el nombre de provincia, el de la provincia está en la tabla provincias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y después dice asignarle una clave primaria. Cuando no se crea la estructura de una nueva tabla, se va a crear esta nueva tabla agenda, se va a crear como resultado de ejecutar una instrucción de selección. Vamos a seleccionar, vamos a usar el comando select y seleccionamos nombre, apellido del cliente, dirección, teléfono, por un lado, por el otro, el nombre de la localidad y el de provincia. El resultado de ese select vamos a hacer que se copie en una nueva tabla llamada agenda. Entonces, vamos a ver si acá tengo, estoy viendo si tienen datos, nada más. Bien, entonces, es un comando select. Lo voy a hacer, a ver, en un bloc de notas. ¿Se ve desde acá o lo tengo que, o les conviene más en un bloc de notas? Díganme. Si le hago zoom, lo veo. Yo creo que se ve bien en el acceso. Ah, bueno, listo. Listo, porque... Igual me Si no, parece a mí que profe, puede ser la... si lo querés agrandar apretando control y 2 veces y más, se agranda. Yo no puedo. No sé ustedes. Ah, no sé, me dejó. Bloc de notas. A ver. Profe, ¿cómo se ponía un comentario en Access? No, no se puede. O sea, es la instrucción, no hay. Ah, no se puede comentar. No, es la instrucción. Bueno, entonces, yo lo voy a hacer en un bloc de notas, después lo copio y lo pego. Voy a hacer todo en mayúscula para que se vea bien. Necesitamos, entonces, de la tabla clientes, ¿sí? Vamos a ver. El apellido y nombre del cliente, la dirección, el nombre de la localidad. Bueno, yo lo voy a dejar visible. Entonces,
tenemos yo voy a escribir nom client, el nombre del cliente, el apellido del cliente, es lo mismo si es minúscula o mayúscula, la dirección del cliente, el teléfono, y necesitamos la localidad, el nombre de la localidad y el nombre de la provincia. ¿De qué tablas estamos trabajando? From, clientes, localidades, provincias. Y las reunimos. Where, clientes, punto, número cliente, igual localidades, punto, clientes, no, número de clientes, clientes, número code-log, quiero decir. Reúno clientes con localidades. Es igual a localidades.code log. Las tengo que reunir en las tablas, porque la localidad está en el nombre de la localidad en la tabla localidades y el nombre de la provincia en la tabla provincias. Entonces, provincia, punto, reúno ahora localidades con provincia. CodePro, vamos a poner un enter. Provincias. Bien, entonces, hasta ahora tenemos que crear, o sea, lo que necesitamos es hacer un select, lo vamos a probar, que funcione. Copiamos. Perdón, pero el último no sería code log también. No entiendo. En el último de localidades, sería code log, no sería en vez de prov. Provincias con localidades. Ok, Es a través del código de provincia. claro, sí, listo. Y cliente, no importa, clientes con localidades a través del código de localidades. Claro, sí, ahí está. Bueno, entonces, copiamos, yo lo que voy a hacer es, voy a ejecutar esta instrucción select. Me voy a fijar que tenga pedidos, sí, porque creo que tengo abierto otro. Entonces, voy a diseño de consulta. Profe, consulta. Sí. Ese code log o code Sí. prop, ¿cómo lo determinás, digamos? Bien, tenemos localidades, vista, diseño. Fíjense que el campo CodeProf es el código es lo que me reúne. O sea, el código de provincia se refiere, es la clave externa que hace referencia a código de provincia de la tabla provincias. Mostrarle Sí, el diseño. sí, de la tabla de relaciones. Sí. Vamos a agregar. A ver, código de localidad. No me deja crear la clave externa. Ah, porque no están creados los índices. Bien. No, yo lo tengo, esta es otra base de datos. Bueno,
Entonces, si ustedes se fijan, tenemos código de localidad que código de localidad que es clave primaria de localidad. Código de provincia es clave primaria de provincia. Código de provincia es clave externa, tiene que hacer referencia a localidad, ¿sí? A ver, vamos a crear, si no... No te preocupes, no te preocupes, lo entendí. Sí, porque yo justo estoy trabajando, si no, no guardar, me fijo. A ver, teléfono me había dado mal. Cliente. Diseño. Teléfono sin acento. Entonces, yo ya sé que este comando select está funcionando. ¿Qué resultados me da? En la consulta me da una tabla con todos los nombres del cliente, el apellido, la dirección, teléfono, localidad, bien, y nombre de provincia. Esto es lo que hay que crear en una nueva tabla que se llama agenda. Vista SQL. Entonces, lo que vamos a hacer es que el resultado de este select lo guarde en una tabla. Eso se hace agregando into, el comando into, en Access directamente la tabla agenda, el nombre de la tabla. Entonces, si yo hago una agenda de esta manera, que es lo que dice el enunciado, va a estar faltando algo. Va a estar faltando, porque después nos dicen, nos solicitan crear una clave primaria de dicha tabla. Para poder crear la clave primaria necesitamos que uno de los campos sea, que no se repita, que sea único. Entonces, para eso, ¿qué campo podemos agregar que no sea único? Que no se repita, quiero decir. ¿Qué les parece? El tema es Para una que agenda. todos los datos son cosas que se pueden llegar a repetir, pero yo había pensado a lo mejor usar nombre y apellido. ¿Pero para qué si ya tenemos un campo que es clave? Si ustedes se fijan, el número de cliente ya es clave. Entonces, no lo dice el enunciado, pero lo podemos agregar al número de cliente. Entonces vamos a crear una nueva agenda que tenga los datos del cliente y además el nombre de la localidad y el nombre de la provincia. Estoy acá en el bloc de notas y entonces le vamos a agregar el número de cliente. ¿Por qué necesito agregar el número de cliente? Para poder crear después la clave primaria como lo solicita después. Entonces ahora esto lo copio y lo pego. Con teléfono sin acento. Y acá ya está. Vamos a poner agenda nueva porque no quiero, ya creé la tabla agenda. Va a ser, si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando deshacer. Dice que va a pegar 5 filas en una nueva tabla. Entonces, la nueva tabla acá no está, agenda nueva le llamo yo. Agenda nueva. Y me aparece el nombre, me aparecen todos los datos de la tabla. Lo mismo que en lugar, si no tiene el into agenda, es el select, me muestra el comando select como habíamos visto recién. Y con into agenda lo que hace es ese resultado del select lo copia en una tabla en disco. O sea, crea la tabla con la estructura de los campos del select y con los contenidos de los registros. Y acá la vemos. Entonces, en la vista diseño, vemos
la estructura de la tabla. ¿Qué es lo que le está faltando a esta tabla? Que no se hizo en esta consulta. Y declarar la clave primaria sería. Exactamente. Entonces, se tiene que hacer en otra nueva consulta, va a haber que asignarle una clave primaria. Entonces vamos a tener que modificar la estructura de la tabla. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para agregar una restricción de clave primaria? Modificando la estructura. ¿Cómo hacemos para modificar la estructura? ¿Con qué comando? Con alter table. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es un alter table de la tabla agenda. ¿Y qué le vamos a tener que agregar? Una restricción de, le damos el nombre, por ejemplo, clave primaria agenda, y le decimos que va a ser, ese es el nombre de la restricción, primary key. Y entre paréntesis, el campo clave. ¿Y cuál va a ser el campo clave? Número cliente. Nombre de cliente. Número cliente. Me voy a Access. Entonces, agenda nueva se llama vista diseño, no tiene número, o sea, están los campos, pero no tiene ninguna clave primaria. Yo le llamé, voy a crear nueva consulta. No es agenda, agenda-nueva. Definición de datos quiere decir que funcionó. Botón derecho, vista diseño en agenda nueva y aparece la llavecita del número de cliente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Esto sí o sí necesitaba hacerse en 2 consultas. Vamos a ver entonces. Profe, cuando Sí. usted crea las nuevas consultas, ¿aprieta o se selecciona en una tabla particular o se puede directamente, o sea, sin apretar ninguna tabla, crear la consulta, digamos? Yo cuando creo una consulta voy a crear consulta, no sé si eso es lo que estás preguntando, consulta SQL o consulta en vista diseño. Cierro todo y me habilita para empezar a escribir la consulta SQL. Dice consulta, en este caso dice consulta 7. Y empiezo a Claro, no es escribir. que selecciona una tabla y a partir de No, selecciona una tabla, ahí empieza a crear la consulta. no. Yo tengo la tabla, o sea, tengo todas las tablas de la base de datos, más otras que fui creando. Por un lado tengo las tablas, por otro lado tengo todas las consultas que también fui creando. Yo dejo, o sea, estoy mirando las tablas porque en realidad quiero ver los nombres, o sea, de clientes, quería ver, por ejemplo, los nombres de los campos, porque en el Select tengo que ir escribiendo los nombres. Por ejemplo, el teléfono, yo lo escribí con acento y va sin acento, ¿sí? Entonces, por eso no, para que los reconozca. Eso es lo que yo me estaba fijando. O sea, yo iba abriendo las tablas porque en el comando select necesito saber exactamente cómo están escritos los nombres de campo. Pero es para consulta. Miro la tabla o también puedo mirar el enunciado. Pero bueno, ya que la tenía ahí al lado de todas las tablas, puedo estar mirando el enunciado o puedo estar mirando las tablas que tengo en esta opción que me da la opción ver las tablas.
A listo, cada gracias. consulta también la puedo ir grabando, pero como yo ya tengo varias consultas, a esta que estamos haciendo en clase no las voy a grabar. ¿Se entiende? Ustedes las ven bien en el Sí, blog sí. de notas. Y este era el ejercicio 18. ¿Sí? No sé si eso era lo que vos preguntabas. La consulta es escribir Sí, las sí, líneas de código, solo. ¿Bien? Bueno. Vamos entonces a seguir con el enunciado. Bueno, dice, ¿qué clientes pidieron los artículos 3020, 3050, 31080? Obtener nombre, apellido, cliente, descripción, artículo, número de pedido. Bueno, acá hay que hacer un select. ¿De qué tablas? De artículos, de clientes, de pedidos y de Pediartic. O sea, vamos acá, pedidos, clientes, Pediartic y artículos. ¿Por qué estas 4 tablas? Porque pide los nombres de los artículos y también piden los datos de los nombres de los clientes. Y de algunos códigos de artículos. Si bien los códigos de artículos están en Pediartic, pero también pide el nombre. Hay que reunir la descripción del artículo, ¿no? Entonces, se reúnen esas 4 tablas y en la condición de reunión, se agrega en la condición de reunión son 3 condiciones de reunión para reunir las 4 tablas, y además que la condición que los números de artículo sean algunos de estos. El número de artículo sea igual a alguno de estos valores. Es muy simple. Ustedes lo van a poder resolver. Bien, este también, el 20, obtener los datos personales, compras, ventas, para el cliente, bien. Son todas de reunión. Vamos a ver los artículos que se piden en cada provincia. Bien, todos estos los van a poder resolver ustedes con los comandos que recién vimos, con el select, from y where. Y también, bueno, con esas 3 líneas de código ya los pueden resolver. Vamos a ver este. Dice, obtener lo que debe pagar el cliente 1, se paga solo lo que fue entregado. Luego hacerlo con el cliente 5. A ver, vamos. Lo tengo en el 24. Acá. Entonces, se paga solo obtener lo que tiene que pagar el cliente 1. Lo que yo hice ahora fue los datos de las tablas, los datos de lo que tiene que pagar el cliente 1, no pide nombre y apellido, solamente número de cliente. El número de cliente está en la tabla pedidos, número de cliente, pedidos. Yo acá en la parte inferior tengo la tabla pedidos. Es como que acá hice un select de la tabla pedidos. Entonces, quiero filtrar aquellas tuplas cuyo número de cliente sea 1. Bueno, en este caso es el cliente 1. Entonces, para el cliente 1, necesito saber cuánto tiene que pagar. Lo que tiene que pagar es la cantidad de artículos. O sea, cliente 1, por ejemplo, fue el pedido 1000. Me fijo en el pedido 1000, qué artículos fueron vendidos y qué cantidad. Bueno, el artículo 3010, 5. Entonces me voy a buscar el artículo 3010, multiplico el precio por la cantidad. Entonces, si yo reúno estas 3 tablas,
¿sí? Si reúno las tres tablas, a ver, me quedó. Si reúno las tres tablas, las voy a tener que, lo que voy a tener que hacer es, a ver, en el, ¿qué sigue acá? Entonces, lo que voy a tener que hacer es reunir las tres tablas y en la cantidad por precio voy a tener que ir sumando la cantidad por precio de cada tupla. Por eso tengo select, suma, precio por cantidad. Y lo almaceno o lo guardo en un alias que se llama total, que va a ser el nombre del atributo de la nueva tabla o del resultado del select. From, las tres tablas que dijimos que vamos a trabajar, pedidos, pediarte y artículos. Where, número de pedidos igual al pedido de la tabla, el número de pedidos de la tabla pedidos es igual al número de pedidos de la tabla pediartic, y el número de artículos de la tabla pediartic sea igual al número de artículos de la tabla artículos. De esa manera estamos reuniendo las tres tablas con esa condición de reunión. Pero también otra condición es que sean solo del cliente número 1. Entonces, el cliente 1, tengo todas las tuplas que le corresponden al cliente 1. Y además dice que no tengan fecha de entrega. Quiero decir que tengan, mejor dicho, que tengan fecha de entrega. Que no sea nula la fecha de entrega. ¿Y cuáles son? Bueno, esto en el ejemplo que yo tengo de los datos cargados, tengo estos valores. ¿Se entiende entonces? Cuando hay que resolver un ejercicio, hay que pensar cómo están los datos almacenados y cómo los tengo que reunir y ir trabajando para obtener, por ejemplo, en este caso, el total de cada tupla y así ir sumándola para obtener un total general. O sea, yo hago la multiplicación, o sea, en realidad la función de agregado sum lo que hace multiplica cada fila y la acumula. Cada fila se resuelve la expresión precio por cantidad y lo va sumando. Y una vez que obtiene el total, lo que va a mostrar es el total. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Profe, Sí. ¿viste ahí cuando haces el select? ¿Cuándo se usa el as y cuándo se usa el into? ¿Cuándo se usa as y cuándo se usa? El into. Cuando quiero crear una nueva tabla, uso into en disco. Cuando quiero obtener un resultado y que el resultado, esto en realidad el as lo que me hace es dar un nombre a la columna, un título. Lo vamos a ejecutar. Yo para no... Perdón, Inés. Como vos tenés la columna precio y la columna cantidad, esas dos columnas ya existen, tenés campos que se llaman así, pero no tenés ningún campo que sea la suma de cantidad por precio. Entonces, para eso le puedes poner un nombre. Si no, te pone un nombre solo, Sí, digamos. bueno, ahora lo voy a ejecutar sin el as total, se lo borré, ¿sí? Entonces, para que vos veas, ¿qué pasa? Te dice expresión, te da una expresión, no te da un nombre. Entonces, lo que vamos a hacer para que no quede sin un nombre, que no el nombre que me lo agrega automático, bueno, entonces le decimos as total. Ejecutamos. Y el nombre de la columna de la selección, o sea, el resultado de aplicar el comando select, esto es en memoria, esto no es en disco. Con into table, fíjense que acá no me crea nada que se llame total. Esto está en memoria RAM.
Una vez que yo lo cierro o pongo diseño, vista SQL, ya no está más en memoria el resultado. En cambio, con Into Agenda, lo que hace es crea una estructura en disco. La estructura, la tabla, y además copia los datos del resultado del select. Acá tengo el resultado del select. Si yo quiero que este resultado del select, esto que es un solo valor, se copie en una tabla, le tendría que poner into y total a cobrar, no sé, y va a ser una tabla de un campo con un único valor. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, vimos recién el del cliente número 5. ¿Vieron el tema funciones de agregado ya? ¿En teoría o todavía no? Creo que no. ¿Agrupar? No. No importa, lo vemos ahora. Entonces, cuando tenemos que resolver de ahora en más, cuando se resuelvan los ejercicios, tienen que pensar cómo si hacen un select de la tabla, cómo están los datos internamente en la tabla, o sea, cómo están almacenados todos los registros en la tabla. Porque, por ejemplo, dice, igual que el anterior, tenemos que resolver lo mismo que en el 24, pero para todos. Entonces, en base a lo que recién vimos, nosotros vimos que esto se hacía para el cliente 1. Acá tengo 1, 1, 1, 1, todo del cliente 1. Y si yo tengo que hacer esto para todos los clientes, voy a tener también por cada número de cliente un total. Para el cliente 1, para el cliente 2, otro total. Para el cliente 3, otro total. ¿Se entiende? Voy a tener grupos de registros, todos del cliente 1, otro grupo para el 2, otro grupo para el 3, y así. Y yo necesito que por cada grupo me dé un resultado. Voy a necesitar agrupar y de cada grupo un resultado. En este caso no necesité agrupar porque todos eran del cliente 1, pero ahora sí como todos estos valores, cuando yo reúno estas tres tablas, cuando tenga en cuenta todos los clientes, no solo los del cliente 1, entonces van a estar todas mezcladas. Voy a tener cliente 1, el 2, el 5, voy a tener todo mezclado. Para poder resolver este ejercicio, voy a necesitar agrupar por número de clientes y que el resultado me lo dé agrupado. O sea que para cada grupo. Como todavía no lo vieron, esto mismo para todos voy a necesitar. Entonces, ¿qué diferencia voy a tener? Bueno, lo tengo acá, pero es lo mismo, ¿no? Tenemos acá. Este era el que habíamos hecho recién. En lugar del cliente 1, lo voy a eliminar esta condición. Porque necesito para todos. Entonces, va a aparecer otra condición más, group by, y le voy a tener que decir que sea por número de cliente, ¿sí? Porque dice igual que el anterior, pero para todos los clientes. Pero para todos. Entonces, del cliente 1, su total. Del cliente 1, su total. El número de cliente está en la tabla pedidos. Entonces, como le agregué
Bueno, el número de clientes solamente que tengo pedido, entonces va a ser número cliente. Agrupado por número de cliente. Igual me voy a fijar número cliente. El nombre, yo estoy mirando que el nombre sea el nombre del campo de la tabla pedidos, que sea correcto. Entonces, nos dicen, y como me van a dar, yo los voy a agrupar por número de clientes, pero en el select, si yo no agrego nada, me va a mostrar distintos valores, o sea, me va a dar tantos resultados como clientes tenga que cumplan la condición cuya fecha de entrega no sea nula. Para saber a qué clientes le corresponde, entonces le voy a tener que agregar al comienzo número cliente, coma, y que me dé el resultado de la cantidad por precio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿estamos conectados? Sí. Copio y lo agrego acá. Profe, ¿Sí? perdón, no entendí qué hace exactamente el group by. El group by agrupa. O sea, yo al tener el cliente 1, solamente tengo cliente 1. Pero cuando yo haga la reunión de todos los clientes, acá porque ya le dije que sea solo el cliente 1, pero si yo esto lo saco, elimino esta restricción de cliente 1 y dejo todos los clientes, este zoom por precio, si yo hago zoom por precio, me va a dar, yo quiero que sea por cada cliente. Porque los Claro, clientes van a estar todos mezclados. O sea, voy a tener esto mismo, pero te voy a tener el 1, después el 2, el 5. Y yo necesito el total por cada cliente. Entonces, lo que voy a hacer es, todas las tuplas cuyo cliente sea 1, las reúno. Me va a quedar un grupito. Después voy a tener otro grupo, pero del 2. Otro grupo del 3. ¿Se entiende? creo que sí, sí, sí. Entonces, de este grupo me va a dar el número de cliente y el total. De otro grupo, el cliente 2 y el total. Cliente 1, su total. Cliente 2, el total. Cliente 3, el total. O sea, yo ahora porque está agrupado por número de clientes. Tal vez, como todavía no vieron un ejemplo en teoría, bueno, lo estamos viendo acá. ¿Se entendió cómo queda, cómo lo van a tener que pensar? Cada vez que le digan obtener algún resultado para todos los clientes, o sea, cuánto tiene que pagar cada cliente, bueno, van a tener que agrupar por cliente. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, A sí. ver, si se entendió, vamos a ver este. Dice, obtener el promedio del salario por departamento, ordenado por departamento, por promedio de mayor a menor. Entonces, el salario por departamento, ¿qué tablas voy a necesitar? O sea, tenemos que estar mirando salario por departamento. Tengo código departamento, salario. Acá tengo el nombre, pero me piden el código. O sea, que esté
de cada departamento, quiero saber en promedio cuánto ganan los de cada departamento. En promedio. ¿Y cómo hago un promedio? Sumaré todos los que corresponden a cada código de departamento y lo divido por la cantidad de los que haya. Pero hay una función de agregado que ya me calcula el promedio, ABG. Si yo agrupo todos los que son del mismo código de departamento y tengo todos los salarios, entonces ya hago un promedio del salario de cada código de departamento. ¿Se dan cuenta? Tengo el departamento 1 salario, departamento 1 salario, después el 2 salario, el 2 salario. De cada grupo, de cada código, voy a necesitar obtener el promedio. ¿Qué es lo que pide acá? Obtener el promedio del salario por departamento, ordenado por promedio de mayor a menor. Bueno, yo voy a dejar la consigna. Como hicimos recién, hay que encontrar el salario promedio. Con los resultados de las consultas se emplea comando select. ABG es del campo salario. Si yo calculo el salario por departamento, voy a necesitar sí o sí que esté el código de departamento. Quiero saber a qué departamento le pertenece. Codepto ABG salario. From, estamos en la tabla empleados. Entonces, si yo hago esto, me va a dar un error, ¿no? Entonces, y acá lo único que nos pedía era que esté agrupado por código de departamento. Y también nos pide ordenado por el promedio. Por defecto es descending, esto es descending, no, por defecto es ascending. De mayor a menor, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta consulta? Va a dejar un código de departamento, porque lo estoy agrupando por código de departamento, y al lado va a dejar el promedio de todos los salarios que corresponden a ese código de departamento. Voy a usar voy a crear una nueva consulta. Y la ejecuto. ¿Y qué me da? Ah, bueno, al dejar la expresión, no le dije promedio SQL y le voy a agregar as promedio para que quede bien claro. Profe, Sí, yo recién lo estaba escribiendo y me confundí en una parte porque quería poner order by, que lo había puesto en nombre as promedio, y después quise poner order by promedio y no me dejó. Eso es como que no lo entiende, ¿no? bueno, entonces en Access no pueden poner order by promedio. Sí o sí tienen que agregar la función de agregado. Ok. O sea, el order by funciona con una función de agregado, sería. En Access.
En Fox no, en Fox tienen que escribir promedio. Depende de cada producto. En este caso en Access necesita sí o sí la función de agregado. Bien. ¿Se va entendiendo que es lo mismo que lo anterior? Es lo mismo, agrupo por departamento, de cada departamento me da una función de resumen. Lo que hace entonces de todas esas líneas las resumen en un valor, en un promedio. Se llama función de agregado o de resumen. ¿Se entendió que se imaginan que entonces que son varias líneas y que obtienen un total de esas líneas, un resumen? Vamos a ver entonces otro. Yo quería ver el del Oscar. Bueno, en este dice, idem en el anterior, pero solo de los departamentos 1, 2 y 3, con promedio mayor. Bueno, este también se puede hacer, que ya lo tenemos. De los departamentos 1, 2 y 3, ¿qué restricciones les tengo que agregar? No de todos, solo del 1, 2 y 3. Después dice con promedio mayor a 2100. ¿Qué les parece? Tendrías que usar un between y un where ABG mayor que 2100. Lo voy a copiar. Bueno, entonces, así como está, o sea, me agrupa todos. Yo tendría que restringir where que los códigos de departamento, sí, puedo usar un between o directamente un conjunto que sea uno, y quiero decir in, 1, 2 o 3 directamente, es más simple. O between entre 1 y 3. Puede ser esto o puede ser between, como recién lo dijeron ustedes. ¿Sí? ¿Y qué más tiene que decir? Con promedio mayor a 2100. Y ordenado por departamento. Y también me pide el nombre del departamento y el promedio. Interesante este ejercicio. Vamos a hacer con la condición de que el salario promedio sea mayor a 2100. Entonces, ¿qué tendríamos que agregar? ¿Qué condición tendríamos que agregar? Que ABG salario sea mayor a 2100. Claro, entonces todas las condiciones que son de la función de agregado van en una nueva cláusula que se llama having. Que ABG salario sea mayor a 2100. Bueno, pero acá también nos están pidiendo, vamos a ver.
Pero, profe, el código de departamento no está también como parte del... Porque lo agrupas en base al código de departamento. ¿No tendría que también ir en Having? El código de departamento, el código de departamento, o sea, yo me estoy quedando solamente con esas tuplas. Si yo tengo la tabla empleados, me estoy quedando solamente, o sea, abro empleados. Me fijo, me quedo con, al poner el where, me voy a analizar solo quiero decir, este registro, el que tenga código 1, código 2, código 3, y este otro. Los dos últimos no los tengo en cuenta, o sea, con el where estoy filtrando y me estoy quedando con esos registros. Eso es lo primero que estoy filtrando. ¿Se entiende? Y de estos registros que ya estoy filtrando con el comando where, ¿sí? O sea, me quedo con estas tuplas. De esos, después lo tengo que agrupar, por ejemplo, el código departamento 1 y le calculo el salario promedio, que me da ese valor. Los que son código departamento 2, los agrupo y obtengo el salario promedio. El código departamento 3 y obtengo el salario promedio. Y como son valores mayores a 2100, muestra todos. Yo les aumenté los valores. O sea, muestro aquellos cuyo salario, una vez que obtuve el salario, sea mayor a 2100. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hay que pensar, cómo lo está resolviendo internamente, cómo se resuelve? Mirando las tuplas como los datos que uno piensa que pueden tener, pensando un ejemplo de datos. Si no, no les va a salir. Por ejemplo, si yo escribo 21.100, y yo escribo, bueno, si esto lo ejecuto, muestra estos tres. Pero si yo digo que sea mayor a 21.000, ya el 2 y el 3 no me lo mostraría, o 21.100. 21.000 ya no me muestra ni el 2 ni el 3, muestra el 1. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió ese pedacito de código? Sí. Hasta acá. Entonces, idem al anterior, solo para 1, 2 y 3. Bueno, eso lo hicimos. Pero después nos dice ordenado por departamento. Bueno, entonces ahora nos pide no por salario, sino por departamento. Y obtener, no dice si es el nombre o por código. Obtener nombre del departamento y el promedio del departamento. El nombre. Entonces, si hay que mostrar el nombre del departamento, ¿qué otra tabla vamos a necesitar? La tabla de departamentos. Ya tengo, entonces las voy a tener que reunir. Entonces las voy a reunir como empleados punto codepto de igual adeptos punto y el código de departamento esté entre 1 y 3. Bien, las reunimos. Y acá nos pide mostrar el nombre del departamento. Entonces tenemos que mostrar el nombre del departamento. Vamos a mostrar el nombre.
¿Qué problema nos vamos a encontrar ahora? Este código de departamento, ¿a qué tabla pertenece? ¿A empleados o a departamentos? Se encuentran las dos. Por cualquiera de las dos podemos elegir. Bueno, yo voy a elegir departamentos. Como el código de departamento es clave primaria, bueno, está bien que yo agrupe por código de departamentos. Tiene que estar también agrupo por código de departamento. Pero, ¿qué más? Vamos a mostrar el código, el nombre. Pero, ¿qué más tendría que hacer? En Access, sí o sí, todo lo que tenemos en el Select que no sean funciones de agregado, y estamos agrupando, tienen que estar en el Group By. O sea, el nombre del departamento tiene que estar también en el Group By. Y me parece que pedía ordenado por nombre del departamento. Dice obtener el nombre del departamento y el promedio. Ordenar por departamento. Bueno, entonces lo vamos a ordenar por nombre de departamento. Dice el nombre del departamento. Bueno, podría no estar el código, pero sí tiene que estar en el Group By. O sea, si yo quiero, no puedo, no necesariamente tengo que mostrarlo, pero sí tiene que estar en el Group By. Entonces, estamos cumpliendo que es el nombre, el salario promedio, agrupados por departamento, y vemos el nombre del departamento, y que sea de los códigos de departamento entre 1 y 3, y que el salario promedio sea mayor a 2100, teóricamente todos tendría que mostrar, y que lo muestre por nombre de departamento, ordenado por nombre de departamento. Copiamos y ejecutamos. Profe, ¿por qué se agrega el nombre del departamento en el Group By? Porque dijimos que todo lo que está en el Select que no sea función de agregado, todos los campos que están en el Select tienen que estar en el Group By. Se sobreagrupa. Esto se llama sobreagrupar. El campo concepto, bueno, yo no lo especifiqué. A lo mejor ahora que quitaste código depto del select, tendré que quitar el código depto del group by. Acá me olvidé de este cop depto, no lo reconoce porque no es, antes como tenía solamente la tabla empleados, ahora no sabe a quién le corresponde. Entonces, bueno, le agrego deptos. ¿A quién le corresponde este código de departamento? Lo puedo elegir o empleados o departamento, o deptos. Bueno, deptos, ejecuto. Entonces, está ordenado. Bueno, pues vamos a ponerlo ascending, más que descending. Compras y el promedio, el departamento compras. Contaduría, el promedio. Ventas, promedio. ¿Quiero mostrar los códigos? Sí. Puedo mostrar el código de departamento. Entonces, lo que está, lo agrego. Si el nombre, bueno, nombre y el salario promedio. Y nos muestra el código y el promedio. ¿Se entendió? Esto lo copio para que lo vean ahora. Entonces esto es más, quedó
el comando select completo con todos los comandos select, from, where, group by, having solamente para las funciones, las condiciones para las funciones de agregado. Order by, como queremos que se vea. Bien, el resultado del select. Y order